Dice este pasaje tan conocido: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, recientemente hablaba con mis amigos del seminario y comentábamos pues todas las erupciones sociales que se están dando en este tiempo. Sabemos desde el punto de vista sociológico que todo está siendo potenciado prácticamente por el confinamiento, que el estrés causado por el confinamiento se junta con pues, las injusticias y las diferentes situaciones que van pasando en nuestro tiempo. Y vemos asuntos de igualdad, asuntos de racismo, asuntos de derechos igualitarios, etcétera, etcétera. Y vemos muchas cosas que están pasando en nuestro día a día. Pero hay una cosa curiosa que debemos nosotros tomar en cuenta, y es que a pesar de que los medios de comunicación y las personas mismas creen que se está peleando por una causa común, aunque parece que la lucha es una y el objetivo es uno, en realidad lo que se está buscando es la identificación personal. Fíjense ustedes, no sé si han notado que recientemente el ataque es contra las estatuas y contra la historia. Y es precisamente porque la historia es la que es parte de los elementos que nos ayudan a saber quiénes somos. Y si ustedes se fijan, la historia positiva o negativa, eso no tiene que ver con el hecho de que nos ha llevado a ser a lo que somos ahora como sociedad. Y por eso fíjense cómo el ataque es contra la historia. Sin embargo, nosotros sabemos que desde el punto de vista social también que la sociedad es un círculo. Y los que antes eran héroes, hoy son villanos. Y en el futuro los villanos volverán a ser héroes, como ha sido, dice Eclesiastés, y siempre será. Y en realidad es esto, porque lo que se busca actualmente, lo que buscan las personas es definirse, es describirse como lo que según esto deben ser. Y pues mis amigos y yo concluíamos en toda esta plática y compartiendo las experiencias que la razón detrás de todo esto es que el Evangelio ha estado ausente de nuestro mundo por demasiado tiempo. Desde hace mucho la iglesia se ha vuelto una institución para ayudar al pobre y ayudar al necesitado, y no para predicar el Evangelio. Decía el doctor Lutero que la iglesia pierde tiempo ocupándose en las obligaciones del Estado, en las obligaciones del cristiano, mas no de la iglesia. Y pues tristemente la ausencia del Evangelio en nuestro mundo ha llevado a que nuestros semejantes, a que nuestros amigos e incluso algunos de nuestros familiares empiecen a buscar su identidad y su seguridad o su confianza en lo que ellos mismos pueden expresar y lograr. Fíjense que entonces ahora se trata de lo que puedes decir que eres y lo que puedes hacer o lo que logras hacer. Y este discurso social que suena muy alentador y muy dignificante y lo que ustedes quieran, con los años ha logrado una cosa muy sencilla, que es que el peso, que la carga de lo que significa que yo sea o de lo que yo valgo, termine en los hombros de uno mismo. Fíjense cómo ahora el peso de quién soy o qué soy está sobre mis hombros, y el peso de lo que hago o de lo que valgo, está descansando en lo que logro hacer. Y fíjense que es muy curioso ver esto en la vida real
ver esto en las situaciones de nuestra vida cotidiana, porque curiosamente ahora los jóvenes viven crisis existenciales, crisis emocionales, crisis de estrés, de tensión, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿por qué? Y ustedes dijeran, bueno, nada más es entre las personas de clase necesitada. No. Yo veo personas que tienen todo, que no les falta mucho, y viven en esa condición de vida, con depresiones, con inseguridades, con crisis existenciales, y como que ¿por qué? Fíjense cómo literalmente el peso de la existencia ahora está puesta en los hombros de la persona. Y dice en el Evangelio de hoy, en San Mateo 11, 25, 30, en este pasaje el Señor nos confronta con una realidad, con esta carga de la que estoy hablando, que muchas veces pasa inadvertida ante nuestros ojos. Muchos de nosotros tenemos esta carga y muchas otras cargas que ni siquiera nos damos cuenta. Y la razón de esto, y Jesús mismo ahí nos dice, fíjense cómo introduce el pensamiento, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Jesús nos dice una cosa, dice, venid a mí. Y ese es el principio con el que el Señor nos confronta aquí, porque la única manera de apreciar nuestras cargas, de descubrir los pesos que llevamos en nuestros hombros, es viniendo a Él. La única manera de descubrir qué cosas innecesarias estamos cargando sobre nuestros hombros es si venimos y le conocemos a Él, como dice en el versículo. Dice, venid a mí. Solo el Señor que nos conoce, solo el Señor que nos formó, sabe quiénes somos, sabe qué somos y obviamente sabe cuál es nuestro valor. Por eso todo empieza con esa palabra, venid a mí. Y si lo pensamos en un ejemplo, piensen ustedes en un diamante en bruto. Por más presión social que le pongan a un diamante, por más violencia que le hagan a un diamante, por más gritos que le dé el pulidor al diamante, el diamante jamás va a poder convertirse en un diamante pulido, ni un diamante por sí mismo jamás podrá estimar su propio valor. Y eso es obvio. El único que puede decir cuánto vale un diamante es el que lo tomó desde su estado en bruto y lo puso hasta su estado pulido. Imagínense que si el diamante tuviera conciencia y toda esa presión social encima de él, pues ¿a qué horas? Igualmente, pues en este ejemplo muchas personas viven bajo la presión social. A mí me da mucha risa que mis alumnos y mis amigos usan mucho esa palabrita, la sociedad. Y yo les decía a mis alumnos, ¿cuál sociedad? Yo les decía, la sociedad existiría, según como lo estás usando, si la sociedad tuviera un principio en común y no lo tiene. Y les dije, mientras tú sigas diciendo, pues de ahí hay de cada quien, hay cada quien, mientras tú sigas usando esa frasecita, no puedes hablar de la sociedad. Porque si es de ahí cada quien, entonces no hay una sociedad. Hay 7,000 millones de sociedades como personas en el mundo.
Pero bueno, vamos a pensar ahora en esta presión social. Dice, por más presión que se le ejerza a las personas pues ¿qué terminan haciendo? Sufriendo de depresiones existenciales, sufriendo de ese estrés de definir lo que son. Fíjense qué peso se le pone al hombro de la persona cuando le dices, descubre quién eres. Y la persona ya se sabía quién era. La persona ya sabía quién era, pero no, es que tienes que descubrirte. ¿Se fijan cómo es una carga innecesaria? ¿Cómo esa es una pregunta que no hacía falta? De tal manera que si no me descubro, que si no me defino, que si no me identifico, como es la palabra moderna, pues entonces no existo. Ahora tomamos el principio filosófico y decimos, me identifico, y como me identifico es que existo. Porque si no me identifico con algo, no existo. Y supuestamente, solo si la persona logra identificarse y llevar un estilo de vida que empate con lo que ahora sí la sociedad espera, solo así supuestamente son merecedoras de un valor, de una dignidad o de un mérito personal. Fíjense quiénes son los más alabados ahorita, los que se descubren y se autodefinen. Y de tal manera que si no te descubres y no te autodefines, no tienes un valor, no tienes un mérito para merecer. Y lo más triste es que el engaño de Satanás va más allá de todo esto, porque la persona, en lugar de definirse, en lugar de identificarse, lo que hace es pervertirse. Y el individuo, en lugar de darse un valor propio, lo que termina es denigrándose. Y fíjense cómo bien chistoso, el mérito se vuelve culpa. Y la culpa se traduce en condenación. Ese es el objetivo de Satanás. El quién eres depende de cómo te identificas, y el valor que tienes depende de si te identificas. Y por esto, hermanos, en este contexto el Señor de nuestra salvación no nos llama al esfuerzo, no nos llama a esforzarnos. ¿Qué es lo que dice en el pasaje ahí en el versículo 28? O sea, ¿para qué nos habla Jesús? ¿Para qué vamos? Y yo os haré descansar. A diferencia de a lo que sea que nos refiramos con sociedad, el Señor no nos llama a esforzarnos, a definirnos, a hacer esto. El Señor nos llama a descansar. Y hermanos, es que es muy importante que aprendamos que la cura a toda carga, a toda culpa, es el perdón que enseña y otorga el Evangelio. Las personas que llevan cargas sobre sus hombros, cargas de culpa, cargas existenciales, cargas de dignidad, son porque nunca han escuchado el Evangelio que dice descansa. Y pongámoslo en el contexto del pasaje, ¿con qué argumento Jesús nos dice que podemos descansar en Él? O sea, ¿qué va a hacer Jesús para hacernos descansar? Pues eso cualquiera lo puede decir, ¿no? ¿Sobre qué argumento Jesús nos dice, ven a mí y te haré descansar? Acabamos de leer en el culto Isaías 53. E Isaías 53, 4, 5 dice literalmente lo que estamos hablando.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús no habla nada más metáforas. Jesús no habla de fantasías, no son promesas existenciales. El Señor Jesús llevó en la cruz todo ese peso de autodefinirme como lo que quiero ser. Llevó en su cruz todo ese peso de no saber que valgo por mí mismo. Y el Señor Jesús llevó sobre la cruz todas esas crisis existenciales que tanta gente está sufriendo en este tiempo. O sea, Él promete lo que hace. El Señor dice, ven a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es la única manera de que Jesús nos pueda hacer descansar de nuestras cargas? Es si Él lleva sobre sí mismo nuestras cargas. Tan simple y tan lógico como eso. Pero fíjense cómo además de esto, además de quitarnos las cargas innecesarias que la sociedad, entre comillas, nos impone, Él también, además obviamente de ser el único, de poder decir acertadamente quiénes somos, qué somos y cuánto valemos, porque Él nos hizo, porque Él nos formó. Además de eso, el Señor mismo, por lo que hizo en la cruz, nos dio una nueva identidad y una nueva dignidad. Fíjense, hermanos, que lo importante no es que si yo soy esto, que si yo me identifico con aquello, que si soy cristiano de aquí o cristiano de allá. Nuestra identidad es el bautismo. Y nuestra identidad es que somos hijos de Dios. El Señor, además de ser el único capacitado de decirnos quiénes somos, qué somos y cuánto valemos, Él nos da ese valor y esa descripción de lo que nosotros somos. Y hermanos, en este contexto el apóstol San Pablo entonces en Romanos 7 nos habla lo que es vivir llevando ahora ese yugo, ese fácil yugo y esa carga ligera de la que habla el Señor. Dice, llevad sobre vosotros y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué se refiere el Señor con esto? El apóstol San Pablo nos lo explica en todo el capítulo 7 de hecho de Romanos. Y dice el apóstol San Pablo que entre los conflictos de identidad otra vez, de que si soy hijo de Dios o que si soy pecador, porque esas son las batallas contra el pecado. Esas son las luchas en el pecado. ¿Soy o no soy? ¿Se fijan que eso estaba pasando el apóstol San Pablo? Como todos nosotros, ¿soy o no soy? Porque quiero hacer esto y no lo hago. Y no quiero hacer esto y eso hago. A ese yugo se refiere el Señor Jesús. Pero ante esos conflictos, hermanos, que nosotros vivimos entre que si soy o no soy, entre mi identidad según la carne y mi identidad en Cristo Jesús, la gran diferencia con las crisis existenciales pasadas es que Jesús y su perdón son el descanso constante a toda fatiga de pecado y a toda carga de culpa. ¿Por qué se vuelve pesada la carga? Porque acumulas y acumulas y acumulas y acumulas y después tienes una crisis. Inseguridad tras crisis, tarde o temprano se dan lo que en psicología le dicen los colapsos emocionales. La diferencia
entre esas crisis y las crisis del cristiano es que Jesús está para nosotros, para levantar nuestras cargas a través de su perdón. Se fijan que en la cruz no fue una metáfora, ¿verdad? Fue un hecho. Y de igual manera como fue un hecho, el Señor levanta nuestras cargas de pecado, no como metafóricamente, sino literalmente. Y hermanos, como creyentes, nosotros también llevamos cargas innecesarias. Muchas veces buscamos cariño, buscamos aceptación, buscamos aprobación, buscamos ese valor. Imagínense la carga que representa el estar mendigando cariño, el estar mendigando aceptación, el estar mendigando aprobación. Y eso el cristiano lo hace muchas veces. ¿De dónde creen que salieron las iglesias liberales? ¿De dónde salen las iglesias no cristianas? Pues de ese deseo, de esa necesidad de ser aprobadas y amadas por el anticristo. Pero nos dice San Pablo, gracias sean dadas a Dios, termina el capítulo, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor nos enseña a encontrar lo que somos y lo que valemos en la cruz. Y hermanos, entonces que venga a nuestro corazón esa mansedumbre y humildad de corazón, que forme nuestros corazones sobre el hecho de que sepamos que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, eso es lo que somos, eso es quienes somos, hijos de Dios, y nuestro valor es aquel que fue comprado con precio de sangre para la vida eterna en Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tu palabra, como dice el canto, en ella nos dices quiénes somos, nos dices de dónde venimos y a dónde vamos, Señor. Gracias, Padre, porque como dice la palabra también, tu Hijo Jesucristo, Señor, levanta de nosotros todas esas cargas que la ley provoca en nuestros corazones, Señor. Enséñanos, Padre, a sabernos amados. Enséñanos, Padre, a sabernos dignos, a sabernos valiosos, Señor. Hijos tuyos, Señor, comprados con precio de sangre, Señor. Que en los momentos de conflicto, cuando llevamos este yugo y esta carga ligera, Señor, podamos venir siempre, Señor, a encontrarnos de nuevo y a liberar nuestras cargas en la cruz, Señor. Sé con nosotros, Padre, y permítanos vivir esta experiencia y vivir este mensaje, Señor, en nuestra vida a día. Y danos el consuelo, Señor, y el descanso que tú prometes a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.